Buenos días, hoy vengo a mostraros un ranking de las skins gratuitas del alquimista, es decir, de las skins que se pueden conseguir de cualquier manera que no sea con dinero real. Hago este vídeo por una sugerencia que dejaron en comentarios, en verdad yo trato de leerlos y responderlos siempre que puedo. Si se os ocurre alguna duda o sugerencia podéis dejármela abajo. Con esto dicho, empecemos el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar por el diseño base del alquimista. Para mí, este diseño está muy bien hecho y le queda bastante bien a este personaje. Admito que su retrato está más que decente y en general le voy a calificar con una B. Evidentemente por delante voy a colocar al alquimista Dilla, que lo hace mucho más cool a mi parecer, aunque no le cambie ningún efecto. Es muy barata para los que acaban de llegar al juego. Sin embargo, voy a colocar la skin de Santa Claus por detrás del diseño base porque me parece que el aspecto no combina muy bien con el clásico color verde del alquimista, aparte de que me parece cara, cambiando solo las granadas que lanza. Mientras tanto, hay que tener en cuenta las skins del aniversario, que son el Doctor Muerte, el original, y su rediseño, el Doctor de la Peste. En mi opinión, el rediseño me gusta más que el antiguo, pero los pongo por delante de los otros porque esta skin hace que los charcos de veneno sean más verdes y llamativos cuando la usas. Continuando con el Policía 9102, este aspecto me parece muy bien hecha. El mayor inconveniente para esta skin es su precio, 30 fichas de pez, lo cual no me parece del todo mal, ya que tiene unos efectos geniales, pero es muy difícil ahorrar tantas. Tiene skin de arma inicial y los efectos de las habilidades son únicos, de hecho, incluyen una animación de congelación. Es por esto que coloco este aspecto en un merecido S tier. Por otro lado tenemos a Juez Bao, una skin que se obtiene derrotando a monstruos del bioma de pantano y obteniendo fragmentos. La verdad, no tiene efectos en las habilidades, pero sí que cambia el aspecto del arma inicial, en concreto se vuelve un pincel con efectos de ataque bien currados. Por esto mismo, considero que se merece un tira. Personalmente, el aspecto de pez del alquimista me parece divertido, pero no me parece nada buena, ya que no cambia prácticamente nada por un precio de 8000 gemas, aún así, creo que es mejor que el alquimista Dilla. En cuanto al alquimista de frenesí robótico, me sorprende este cambio de género de repente, pero su arma inicial cambia a una pistola de efectos curiosos, y aparte, en su habilidad lanza una especie de esfera, por eso la dejo delante del Juez Bao. Justo después viene una skin que está bastante bien, es la del alquimista escorpión, que cambia el arma inicial para que sea una guitarra con notas musicales, y lanza escorpiones con la habilidad. También, por alguna razón el charco de fuego se vuelve rosado y es más llamativo. De ahí que se quede con un buen A tier. Bueno, el limón llorón es una skin que parece de chiste, pero me gustan un poquito sus efectos de habilidad, por eso lo dejo en el A tier. Continuando con la skin de Taurus, he de decir que tiene muchísimo estilo, le queda realmente bien al alquimista y además cambia los efectos del arma inicial, que se vuelven unos orbes dorados, y también cambia las habilidades, que destacan bastante por su brillo. Con todo mi corazón admito que esta skin se gana el S tier con un precio de 12.000 gemas, que merece la pena por la calidad. Con todo ello llegamos a la skin Zuosei, de la línea de guerra de caudillos. Esta se conseguía en el modo de temporada de guerra de caudillos, específicamente cuando se obtenía el trofeo dorado, y ojo, porque seguramente vuelva la siguiente temporada si no viene frenesí robótico. Para mí este aspecto está a otro nivel que no tienen ni las skins de pago de este personaje, ya que le cambia todo, los efectos de su arma inicial se vuelven tornados, con la habilidad los charcos parece que se vuelven unos hechizos que son perfectos y muy satisfactorios de ver, y por último, cada detalle está cuidado al máximo, es por ello que es la única skin a la que le voy a dar el rango máximo de esta lista. Continuando tenemos otra skin. Por otro lado tenemos una skin simple, no demasiado cara, la cual ni me gusta ni la odio, me parece que se gana su puesto entre la B y la C, igual que pasa con la skin de Papá Noel, que me parecen ligeramente caras para lo que son.
Me parece que evidentemente me sobra decir lo que pienso del huevo, aunque me hace más gracia que las otras skins de poco esfuerzo. Hablando de la ratita, se nota que al menos le sacaron otro buen aspecto al alquimista y los efectos de sus habilidades están realmente currados, y por otra parte, también cambia el arma inicial, aunque las burbujas no me gusta cómo conjuntan con la skin en sí, pero algo es algo a fin de cuentas. Así que dejo este aspecto en el S-Tier. Bueno, con eso acaba la tier list de las skins gratuitas del alquimista. Recuerden que solo es mi opinión, y no estoy diciendo que ninguna de estas skins sean malas. Cada uno tiene sus gustos y yo lo he hecho lo mejor que he podido. Aprovecho para decir que si llegamos a los 1000 suscriptores empezaré a utilizar mi voz real para hacer mis vídeos. Con todo esto dicho, espero que paséis unas felices fiestas. FBX-37